Buenas tardes. No hay nadie conectado para el círculo de estudio de promoción. Voy a iniciar así solo para que quede en la grabación y ya si veo que pasan 20 minutos y nadie se conecta, termino de explicar el material. Entonces, vamos a comenzar. Bien. El tema que vamos a ver hoy en nuestra guía es el tema 8, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su última reforma, la del 24 de diciembre de 2024. Si se dan cuenta, nos pide empezar a analizar varios artículos. El artículo segundo, tercero, decimotercero, vigésimo segundo, trigésimo sexto, y así se van hasta el 62. De ahí del 65 al 71. Voy a comenzar, este tema lo dividí en dos partes, porque está muy complejo, hay mucho que procesar. Entonces, voy a comenzar con estos tres de en medio y me regreso al inicio, pero voy a comenzar de esta manera para que ustedes tengan un mejor entendimiento y ahorita van a ver por qué. Entonces, en esta ley, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, hay tres artículos que son como el eje medular. Y si se dan cuenta, nos piden iniciar con estos. Pero yo voy a iniciar de en medio, 57, 58, ¿sí? Ahorita van a ver por qué. Ahora, ¿qué dice el artículo 57? Que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en los términos del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables. Ahora, ¿por qué es importante revisar este artículo? Porque toda esta redacción con la que inicia el artículo 57 es donde se desprende el perfil de egreso de los alumnos. Independiente del nivel en el que estemos, en básica, en preescolar, en inicial, en primaria, secundaria, telesecundaria, bachillerato y nivel superior, este artículo 57 da la pauta filosófica para que de aquí se desarrolle el perfil de egreso de todos los alumnos, ¿sí? Por eso la importancia de este artículo. Esta es una primera parte que este artículo nos genera. Repito, artículo 57 del derecho de la educación, que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos, basado en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana en el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Les recuerdo, si se dan cuenta aquí, este artículo 57 es la base de donde se desprenden todos los perfiles de egreso, ¿sí? Pero no nada más eso. Ese es el primer párrafo del 57. Del segundo párrafo dice, lo voy a leer completo y ahorita se los explico.
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá de darse a las niñas, niños y adolescentes en términos de lo previsto por el artículo 103. Ojo aquí, nosotros como maestros frente a grupo no ejercemos la patria potestad. Esta es una facultad jurídica de las familias. Y si alguien que no es su familiar o la familia está separada, entraría la tutela. Nosotros dentro de la escuela respondemos a esto, a guarda y custodia. Es aquí donde nosotros entramos. Maestros frente a grupo, repito, no ejercemos patria potestad ni tutela, ejercemos guarda y custodia. ¿Sí? Entonces aquí es donde este artículo 57, además de establecer los lineamientos filosóficos que genera o dan origen a los perfiles de egreso, nos amarra. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, tú eres maestro, va, ¿qué artículos son los que nos dan una responsabilidad jurídica en el aula? Muchos nos dicen, tú maestro, con el solo hecho de firmar tu plaza, estás obligado a responder cómo. Ok, sí, tenemos esa idea global, pero ahorita, ¿qué artículo es el que nos las concede? El 57. Pero dice también, en términos de los previstos por el artículo 103 de esta ley. Y aquí tenemos el anexo 103. Vean, de las obligaciones, la Ley General de los Derechos del Niño y Adolescente aquí nos amarra. De quienes ejercen la patria potestad, tutela, esto lo hacen los tutores, los padres de familia ejercen la patria potestad, los tutores ejercen la tutela y nosotros, maestros frente a grupo, hacemos guarda y custodia. ¿Por qué? Porque los tenemos que respaldar en ese espacio que nos los dejan los padres, ¿sí? Entonces, este artículo 103 aquí es muy puntual. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela. Aquí no entramos nosotros, pero aquí sí. La guarda y custodia. Y aquí seguimos. Y así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, aquí nos siguen amarrando con la guardia y custodia que por razón de nuestras funciones o actividades tenemos bajo nuestros cuidados NNA. Y aquí nos siguen amarrando en proporción a su responsabilidad. Y el último, por si no nos quedaba claro, y cuando sean instituciones públicas conforme a sus ámbitos de competencia. ¿Sí? Y aquí lo dice tajante. Son obligaciones de lo que nosotros estamos ya obligados a cumplir. ¿Sí? Ahora, en este artículo 103 vienen las obligaciones y las van alternando entre los que ejercen patria potestad y ya vienen las obligaciones específicas para nosotros, ¿sí? Garantizar sus derechos alimentarios, esto es para los padres de familia o tutores, ¿sí? Pero nosotros intervenimos en el libre desarrollo de su personalidad, el ejercicio de sus derechos de conformidad con la ley. ¿Sí? Vean cómo redactan este artículo en donde se juntan las dos partes jurídicas, padres de familia, tutores y docentes. ¿Sí? Y aquí dice de manera textual, garantizar derechos alimentarios, pero ¿cómo? Todo esto es de los tutores y padres de familia. La alimentación, nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica, atención psicológica, preventiva, todo. Los gastos derivados de la educación, esto es para los tutores,
Pero ya esto de nosotros. La formación para proporcionar a los menores un oficio, arte o profesión adecuados a las circunstancias personales. Y aquí está. Con relación a menores con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, hacer lo necesario para lograr su habilitación o rehabilitación. Aquí nosotros no entramos en esta parte. Nosotros, si tenemos algún niño con discapacidad, no lo vamos ni a habilitar ni a rehabilitar. Simplemente cuidar y seguir su desarrollo. ¿Sí? Y aquí viene otra vez el anexo de los derechos, no, perdón, de las obligaciones. Registrarlos antes de los 70 días de vida. Y aquí entramos nosotros. Esto es de los tutores, asegurar que cursen la educación obligatoria, pero de nosotros participar en su proceso educativo. Aquí es una responsabilidad compartida. Por eso se dice que hay una corresponsabilidad en la educación. ¿Sí? Aquí ya nos corresponsabilizan. Esto es de los tutores, que aseguren que cursen la educación obligatoria. Corresponsabilidad a participar en su proceso educativo y proporcionar las condiciones para continuidad y permanencia en el sistema educativo. Impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, que no los limiten, que no los vulneren o no los restrinjan en sus derechos. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de su personalidad a través de la crianza positiva. Estas adiciones o estas modificaciones, si se dan cuenta, se realizaron en 2024. Estas también. ¿Por qué hasta ahorita? Ahorita se los comento. Fomentar en niñas, niños y adolescentes, esto ya es trabajo compartido entre tutores y nosotros. La cultura de la paz, educación cívica, respeto a todas las personas, así como el cuidado de los bienes propios, de la familia, de la comunidad, y aprovechar los recursos que dispongan para su desarrollo. Estas adiciones que tiene la ley entre 2023 y 2024 fueron las que el gobierno consideró necesarias para que cuadrara esta Ley General de los Derechos del Niño, Niños y Adolescentes con el plan de estudios de la nueva escuela mexicana. Para que la nueva escuela mexicana fuera considerada humanista, fuera considerada que pone el alumno al centro, tuvieron que modificar esta ley para obligarnos a que esto se cumpla, ¿sí? Entonces, este es el anexo 103 y aquí nos amarran. Quienes ejercen la patria potestad, tutela, les repito, patria potestad, padres de familia, tutela, alguna tercera persona que tenga válgase la redundancia, la responsabilidad de cuidar al niño, pero nosotros entramos aquí, guarda y custodia. ¿Y en dónde nos amarran bien? En el artículo 103. Ah, Quienes ejercen la patria potestad, nosotros no, tutela tampoco, pero nosotros sí hacemos esto, la guarda y custodia, ¿sí? Tenemos bajo nuestro cuidado o que por razón de nuestras funciones trabajamos con niñas y adolescentes y sobre todo cuando son instituciones públicas. Entonces, ¿cuál es la importancia del artículo 103? Él es el que nos amarra de manera legal asignándonos las obligaciones que tenemos para trabajar con niñas, niños y adolescentes. Por eso quise empezar con esta parte de en medio, ¿sí? Porque ya teniendo en claro cuáles son nuestras obligaciones, vamos a tener mejor comprensión de estos primeros artículos, ¿sí? Vamos a continuar.
Nos quedamos aquí. Recuerden que de aquí nos brincamos al 103, que es a donde venimos. Ahora, las autoridades federales de las entidades federativas, municipales, demarcaciones territoriales de Ciudad de México, ¿cómo le vamos a llamar a esto? El Estado. Todas las que son autoridades educativas, tanto federales, estatales, locales, municipales y demarcaciones de la CDMX, en su término genérico le vamos a llamar Estado. Entonces, el Estado, y aquí está muy claro, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma. Pregunta de examen. ¿Por qué es el Estado? Porque está dentro de sus competencias. Pregunta de examen. ¿Quién es el encargado de brindar o de conseguir una educación de calidad e igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma? El Estado. Nosotros los docentes no, ¿sí? ¿Por qué lo aclaro? Porque a la mera hora cuando estamos haciendo el examen, se nos va la onda y damos por hecho que nosotros al estar frente a grupo somos los responsables de la educación de calidad, ¿sí? Nosotros somos una pequeña parte para que eso se dé. Nosotros dentro de toda esta infraestructura del Estado entramos en recursos humanos, ¿sí? Pero vean todo lo que debe de hacer el Estado en sus ámbitos de competencia para llegar al término de educación de calidad. ¿Por qué se los comento? Porque pensamos que nosotros estamos obligados a brindarla. Y sí, pero nosotros dentro de la infraestructura que tiene el Estado no somos los responsables. Es el Estado quien se encarga de dar una educación de calidad. ¿Sí? ¿Y quién lo dice? El artículo 57 de la Ley General de los Derechos del Niño y Adolescente. Ahora, este párrafo se le adicionó en 2017, antes de la nueva escuela mexicana. ¿Cuáles son los ámbitos de competencia de las autoridades o del Estado? Proporcionar atención educativa en los niños y adolescentes para su plano de desarrollo, para lo cual los programas respectivos deberán considerar la edad, madurez, circunstancias particulares y tradiciones culturales. Me voy a detener aquí un rato. ¿Cómo logra el Estado? Fíjense aquí. ¿Cómo logra el Estado considerar la edad, la madurez y circunstancias particulares? Esto lo hacen para que sea inclusivo. Las escuelas que consideran edad y madurez, nuestro sistema educativo normal, el sistema educativo tradicional o el subsistema telesecundaria está normado porque dentro de las normas de control escolar, el niño que salga de primaria cumpliendo 12 años o siendo mayor de 12 años mientras sea consecutivo, lo recibimos por edad. El niño cursa 3 años y sale. Pero si ese niño de 12 sale de 17 y se quiere inscribir o sale de más años, mientras el niño venga de manera consecutiva en el sistema, se puede seguir inscribiendo. ¿Dónde entra el concepto de madurez? Circunstancias particulares en la educación especial. Si yo como padre de familia tengo un niño autista, tengo un niño con un trastorno del espectro, tengo un niño con síndrome de Down, tengo un niño con alguna necesidad educativa especial, entonces no vayas al sistema de secundaria normal, vete a una USAER, vete a un centro de atención múltiple.
vete con un maestro de educación especial, ¿sí? El Estado también está obligado a incluir a esos niños que no están considerados normales, se podría decir. ¿Por qué? Porque nosotros en telesecundaria vamos a recibir a los niños como vienen. No tenemos en consideración si tiene alguna necesidad particular. Para eso el Estado crea las escuelas de educación especial, ¿sí? Entonces, ¿por qué se los aclaro? Porque para llegar a una consecución y lograr una educación de calidad, no es facultad de los maestros, es el Estado. Y el primer paso es poniendo en cada nivel educativo su rama para educación especial, ¿sí? Fíjense, además llevamos 3 párrafos de este artículo 57 y vean todo lo que se desprende. Dale, punto 2. Estamos en los ámbitos de competencia del Estado. Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación. Tercer punto. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria y procurar la accesibilidad material, económica y geográfica de la educación sin discriminar. Otra facultad del Estado, la cuarta, establecer condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa, como la relevancia y pertinencia del currículum, la disposición de la infraestructura y equipamiento adecuado para el aprendizaje. Vean todo lo que pone el Estado. Vean todo lo que pone el Estado. Las condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa. Pone un currículum, pone infraestructura y pone equipamiento para el aprendizaje. ¿Qué hacemos los docentes? Las prácticas de enseñanza. ¿Qué hacemos los docentes? Participar en la evaluación. ¿Sí? Vean dónde estamos dentro de lograr una educación de calidad. Por eso les digo con seguridad, cuando el examen nos pregunte quién es el responsable de lograr o garantizar que los niños, niñas y adolescentes reciban una educación de calidad, no somos nosotros, es el Estado. Nosotros solamente ¿qué hacemos? Las prácticas de enseñanza, porque estamos dentro de esta categoría, recursos humanos, ¿sí? Somos parte de el sistema completo del Estado, pero es obligación del Estado. Punto 5. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para garantizar la educación de calidad. ¿Sí? Punto 6. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos para garantizar su permanencia. ¿Cómo se refleja esto en la realidad? Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos. Si yo como Estado tengo una escuela primaria que todo el tiempo está saturada de niños, voy a crear un turno en la tarde utilizando la misma infraestructura que ya tengo, solamente le voy a asignar una clave para que los maestros puedan cobrar con un centro de trabajo nuevo, aunque el edificio se comparta. En contextos muy saturados de población, en donde hay 2 turnos de primaria, matutino y vespertino, en contextos de núcleos de población de cabeceras municipales, que hay una demanda por turno de hasta 1,000 o 2,000 alumnos, el Estado crea turnos matutinos y vespertinos. Está adaptando el sistema educativo a los intereses y el contexto. ¿Qué pasa en las comunidades? Ah, si estoy trabajando en una telesecundaria de 3 y tengo pocos niños, me llevo un maestro y la hago bidocente. O un maestro se convierte en bidocente y otro en director.
O peor tantito, si esa escuela, si en ese contexto no hay tantos niños, pues no voy a crear una primaria. Voy a autorizar una clave de CONAFE, porque así me ahorro ese recurso de estar invirtiendo en una infraestructura para crear un plantel, asignar una clave, asignar 3 maestros y no lo justifica el contexto, pues creo una escuela de CONAFE en un lugar que me preste la comunidad y mando un asesor comunitario, ¿sí? Independientemente de los matices que tome la educación o que tomen las escuelas, es facultad del Estado adaptarlo basado en las condiciones de intereses y el contexto. Todo esto para garantizar su permanencia, ¿sí? Otra facultad, la séptima facultad que tiene el Estado, establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación. Pero también debe de poner la atención a los grupos y regiones con mayor rezago educativo, que se encuentran vulnerables o que por alguna circunstancia, y aquí nos especifican cuáles, de carácter socioeconómico, físico, mental, identidad cultural, de origen étnico o nacional, situación migratoria o bien relacionada con algún aspecto de género y preferencia sexual. Cualquier situación que nos encontremos que venga descrita aquí, tenemos que garantizar el derecho a la educación, independientemente de cualquier situación de las de aquí mencionadas. ¿Sí? Continuamos. Prestar servicios educativos en condiciones óptimas, entendida esta como el conjunto de instalaciones indispensables con el que debe de contar cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente y logro de aprendizaje que coadyuve al pleno desarrollo de los educandos. Este punto 8 está interesante porque se adiciona junto con los anteriores en 2022, cuando sale la primera versión del plan estudio de la nueva escuela mexicana. Pero vean, el Estado es el que tiene la facultad, está dentro de sus ámbitos de competencia, pero no es tonto, porque dice, prestar servicio educativo en condiciones óptimas, entendida como el conjunto de instalaciones indispensables con la que debe contar cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente. Aquí voy a marcar esto. Instalaciones indispensables para el buen desempeño de la tarea docente. Les hago un ejercicio mental. Si ustedes se topan en la calle con un maestro de la Iberoamericana, de la Universidad de Jalapa, del Colegio Cristóbal Colón, de una escuela particular, se lo topan de frente, tienen espacio de platicar. A ver, maestro, tú que trabajes en una institución particular, ¿cuáles son las instalaciones indispensables con las que debes contar para el buen desempeño de la tarea docente? Y el maestro empieza, no, pues de cajón internet y de alta velocidad, porque el que tenemos en los pueblos no sirve. Cañones, inclusive ya esas escuelas ya ni cañones usan, ya utilizan sus pantallas táctil de 80 pulgadas. Utilizan sus cañones ya con su lápiz con reconocimiento óptico para que escriban directamente en el pizarrón con la proyección. Los niños ya no usan tantos libros, llevan su iPad, llevan su Surface, llevan su tableta, ¿sí? Fíjense cómo redacta el Estado para no autoincriminarse, para no autoamarrarse. Te lo dice de manera genérica. Las instalaciones indispensables con las que debe contar es cada escuela, pero no te las especifica tal como aquí. Si dentro de esta redacción hubieran puesto tales como una computadora por docente, una tableta al menos
para cada docente. Conectividad de internet de 20 megas. Si lo hubieran redactado así, es de ley que todas las escuelas deben tenerlo, pero te lo deja al vuelo. Debes contar con instalaciones indispensables para el buen desempeño de tu tarea, pero no te digo cuál, porque si yo aquí te pusiera cuál, tú me vas a exigir que yo te lo dé. Entonces, vean aquí. Si hacemos el mismo ejercicio mental, que nos topemos con un maestro de Oaxaca, que esté en la sierra, que caminen los niños 40 minutos para llegar a la escuela, o que el maestro para salir a su casa tenga que caminar 2 horas, y yo le pregunte, maestro de la sierra en Oaxaca, que caminas 2 horas para llegar a tu casa de regreso los viernes, ¿cuáles son las instalaciones indispensables con las que debes contar en tu escuela para el buen desempeño de tu tarea docente? ¿Qué me contestaría ese maestro? Mi piso es de tierra, con que haya luz me conformo. Con que mis paredes no sean de lámina o costalillas, me doy por bien servido. Con que mi escuela no sea una galera de madera. Sí dimensionan a dónde va mi comentario. A que yo como Estado estoy diciendo que debes contar con las instalaciones indispensables para que cada maestro haga bien su tarea, pero no te dice cuáles. Porque si te hubiera especificado aquí dentro de la ley cuáles, como Estado estoy obligado a dártelo. Entonces, ya ahí yo te digo que lo debes de hacer, pero con lo que tienes. Así se interpreta esto. ¿Sí? Continuamos. Implementar mecanismos para la atención, canalización y seguimiento de los casos que constituyan violaciones al derecho de las niñas, niños y adolescentes. Esto ya nos toca a nosotros. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos. ¿Sí? Elabora protocolos para actuar sobre acoso y violencia, garantizar el respeto a través de ellos y de los adolescentes con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional. Pero aparte de recibirlos, evitar que reciban discriminación y fomentar las condiciones de accesibilidad en las instalaciones educativas, material didáctico y todo. ¿Sí? Aquí. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria para abatir el ausentismo, el abandono y deserción. Todas las campañas que nos mandan de maestro, tienes poca matrícula, baja la comunidad, platica, busca si hay niños que no se han inscrito, pero inscríbelos, porque tenemos que abatir el ausentismo, el abandono y la deserción. ¿Sale? Aquí, administrar la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad humana. Ojo aquí. Administrar la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad humana, impidiendo la imposición de medidas de disciplinas que no estén previamente establecidas, que sean contrarias a la dignidad humana o atenten contra la vida, la integridad física o mental de niñas, niños y adolescentes. Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten con la dignidad humana, especialmente los tratos humillantes y degradantes. ¿Por qué se consideran estos dos? Porque a nosotros en la escuela nos obligan a tener un reglamento escolar, pero el reglamento escolar lo hacemos mediante acuerdos de convivencia. Inclusive ya la última, el nombre técnico de nuestro reglamento ya los llaman acuerdos de convivencia. Nos piden que los hagamos al inicio del ciclo escolar, que consideremos la opinión de los tutores, que consideremos la opinión de los niños. Pero ojo,
Si elaboramos nuestro reglamento de convivencia y los padres de familia dicen, oye, vamos a poner que si un niño llega crudo o con aliento alcohólico, lo expulsemos. Ojo, no se consideran. A lo que quiero llegar aquí es esto. Está esta ley, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niños y Adolescentes, está después de la Ley General de Educación, y la Ley General de Educación está después de la Constitución Política. Entonces, ¿a qué voy? Aquí está. Constitución, la ley, la Ley General que estamos analizando ahorita y después la Ley General de Educación. Son los tres referentes legales, pero en esta ley, la que estamos analizando, nos está siendo muy puntual en que la disciplina escolar tiene que ser compatible con la dignidad humana. Que yo impida las disposiciones de medidas disciplinarias que atenten contra la dignidad humana o la integridad física o mental de los niños y adolescentes. Y sobre todo, erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra ellos. ¿Por qué les digo esto? A veces los padres dicen, no, es que nosotros vamos a apoyarlos y si el alumno se porta mal, expúlsenlo, porque ese niño ya, ojo padre, los padres no tienen esa facultad, pero tú tampoco. Para que llegues a la expulsión de un niño tienes que armar su expediente de que ya ese niño es un peligro para los demás. Pero para detectar que ese niño es un peligro hay que armarle desde la primera vez que empezó a estar inquieto, a estar generando problemas y darle seguimiento a todo. Una vez que ya tienes el seguimiento, padre de familia, fírmame una carta compromiso y la guardo porque yo ya estoy cumpliendo. Entonces, ya si ese niño se mete en un problema, ¿sabes qué? No te voy a expulsar de la escuela, pero voy a invitar a tu tutor a que te inscriba en otro plantel, porque aquí ya diste problemas, ¿sí? Hay que hacer un protocolo. No sé si recuerdan la sesión que tuvimos en la ESGA, donde las personas del DIF nos dieron una pequeña capacitación en protocolos. Es un seguimiento similar. Pero ¿a qué voy? A veces nos confiamos que nuestro reglamento escolar se tiene que aplicar tal cual. Pero si tu reglamento escolar atenta contra la dignidad humana, la integridad física o mental de ellos, los discrimina y los degrada, aguas porque te pueden sancionar, ¿sí? Viene educarlos en la cultura de la paz y en la educación cívica, establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías, establecer acciones que garanticen el acceso y permanencia aunque estén embarazadas, facilitar su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional. No sé si recuerden, pero en nuestra época de estudiante, estamos hablando hace unos 30 años en promedio, yo recuerdo mucho que en la secundaria donde estudiaba, una telesecundaria, una muchacha salió embarazada y la corrieron, porque dentro del reglamento así lo marcaba, pero ahorita ya no. Ya un adolescente que se embarace, bienvenida, tenemos que facilitar su reingreso y promover su egreso, ¿sí? Para ser más inclusivos. Y aquí, todo esto, si se dan cuenta, es el artículo 57. Y vean todo lo que se desprende. El artículo 57 de esta ley
me da los derechos que tienen los niños y adolescentes. El anexo 103 me da las obligaciones que tenemos como docentes en la función de guarda y custodia. Solamente el artículo 57, por eso empecé aquí. Aquí. Si se dan cuenta, para esta sesión solamente llevamos 48 minutos hablando del artículo 57. Vamos a entrar al 58. Y aquí viene otra pregunta de examen. La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá los siguientes fines. Aquí se los marqué. Fines de la educación. Responde a la pregunta, ¿para qué se educa? Pregunta de examen. Esto es lo que vamos a ver en las siguientes clases. Pregunta de examen, porque en el examen nos dan estos dos temas juntos. Los fines de la educación y los criterios de la educación. ¿Sí? Entonces, me adelanto aquí. Los fines de la educación establecen las metas generales, propósitos e intenciones a largo plazo sobre lo que se quiere lograr en el estudiante. Y aquí la pregunta clave para ustedes. Cuando hablemos de un fin de la educación, responde la pregunta, ¿para qué se educa? Y los criterios son los principios, características o indicadores que guían el proceso de enseñanza y evaluación. Miden y valoran si estamos cumpliendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo menciono aquí? En la siguiente clase lo vamos a ver más específico en la Ley General de Educación. Ahorita estamos con la Ley General de los Derechos del Niño y Adolescente. Entonces, tengan esta diferencia clara. Los fines de la educación son distintos de los criterios. Los fines de la educación son 11. Grábenselos, remárquenlos, ahorita lo vamos a platicar, porque los confundimos con los criterios. Y el examen es muy mañoso, porque nos pone cuál de estas opciones, cuáles son las tres que corresponden y reflejen un fin de la educación según la Ley General de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Pero nos ponen dos fines y un indicador. En otra opción nos ponen dos indicadores y un fin. Y ya hasta que nos dan la respuesta correcta con los tres fines. Pero, y ahí es donde nos traba el examen. Porque si no sabemos qué son los fines o no tenemos clarificado el concepto, pues sí nos va a costar trabajo responderlo. Entonces, ¿cuáles son los fines de la educación? Responden a la pregunta, ¿para qué se educa? Y son 11. El número 1, fomentar en NNA valores, cultura de la paz, educación cívica y el respeto a la identidad propia, así como a diferencias culturales y opiniones diversas. Segundo fin, desarrollar la personalidad, las actitudes y potencialidades. Tercer fin, inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad y pertenencia a su escuela, comunidad y nación, así como su participación activa en el proceso educativo y actividades cívicas
en términos de las disposiciones aplicables. Comentario. Si se dan cuenta, yo les dije aquí que este apartado es de donde se desprende el perfil de egreso. Este apartado es donde tiene de manera global el perfil de egreso. ¿Y a qué le suena esto? Aquí, desglosado por ámbitos. No es el perfil de egreso. Yo no podría asegurarles que este es el perfil de egreso porque el perfil de egreso se perfila según el nivel. Para primaria y secundaria, perdón, para primaria y educación inicial y preescolar, el perfil de egreso es más sencillo. Ya en secundaria, el perfil de egreso ya viene más específico. Y si se dan cuenta, aquí dentro de los 11 apartados, nos describen de manera genérica el perfil de egreso de nuestros alumnos en telesecundaria. Entonces, ¿cómo se estructura esto? El artículo 57 me los da de manera genérica en un párrafo y el artículo 58 dentro de los fines de la educación, ¿para qué se educa? Ya me los va describiendo, pero no lo pueden poner como ley en el perfil de egreso porque el perfil de egreso solo se refleja ya en el currículum de un plan y programa de estudios. Aquí es ley. Entonces aquí solamente se refleja como una finalidad, ¿sí? Entonces, segundo punto, desarrollar personalidad, aptitudes y potencialidades. Tercero, inculcar sentimientos de identidad, pertenencia a su escuela, comunidad y nación, así como su participación activa en el proceso educativo y actividades cívicas. El cuarto, orientarlos respecto a la formación profesional, oportunidades de empleo y posibilidades de carrera. Apoyarlos a los que estén bajo ser víctima de maltrato y darles atención especial a quienes se encuentren en situación de riesgo. Prevenir el delito, las adicciones mediante el diseño y ejecución de programas. Emprender en cooperación con quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda, custodia, así como en los grupos de comunidad, actividades extracurriculares que sean interesantes. Promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley. Propiciar una cultura de la paz, de la educación cívica, la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y respeto de los mismos. Difundir para que ellos conozcan las formas de protección e inculcarles el respeto al medio ambiente, así como el respeto a los animales. Y volvemos, esta adición en la reforma de 2024 en mayo, cuando se creó y se promulga la ley, donde ya es de observancia obligatoria el cuidado de los animales, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, y para ir cerrando, el artículo 57, a grandes rasgos, me da las finalidades y los ámbitos de competencia de las autoridades, en este caso del Estado. El artículo 58 me da los fines de la educación, para qué se educa. Y cuando hacemos un currículum, o establecemos un plan de estudio, de aquí se parte para hacer el perfil de, sí, el perfil de egreso.
Aquí como ley no puede ser establecido un perfil de egreso porque la ley no es un currículum. La ley es fija con acatamiento oficial, ¿sí? Ya en el perfil de egreso ya esto se va modificando, integrando. Y el artículo 59, aquí llevamos otra vez en los reglamentos. Sin prejuicio de lo dispuesto de otras disposiciones aplicables, las autoridades competentes llevarán a cabo acciones para propiciar condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de los CNNA, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la patria potestad y tutela. Erradicar el acoso, la violencia escolar en todas sus manifestaciones y promover la igualdad de género. ¿Sí? Vean todo lo que nos amarra, solamente 3 artículos y el 103. ¿Sí? Ahora, ya entendieron la importancia de por qué empecé en este segmento. Porque quiero que primero tengan clarificada qué artículo nos relaciona a que sea esto de observancia obligatoria, qué artículo nos genera los rasgos del perfil de egreso y todo. Ahora, vamos a analizar de manera breve los primeros. Nos pide el 2 y 3, el segundo y el tercero. Aquí está. Para garantizar la protección de los derechos de los niñas, niños y adolescentes, debemos de garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos y de salud de los niños, niñas y adolescentes. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas. Pero aquí nos agregan un nuevo concepto, el interés superior de la niñez. Deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones. Y aquí viene algo interesante. Aquí me voy a detener. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Ojo aquí. Ojo aquí. ¿Qué es una cuestión debatida? Una cuestión debatida es cuando se presenta una situación dentro de tu salón de clases y tú como maestro tienes idea de cómo accionar. Ejemplo, para no hablar tanto. Ejemplo, dentro del salón de clases se le encuentra al niño dentro de su mochila que al momento de sacar la libreta se le caen 2 grapas de droga.
porque ese niño distribuye droga dentro de la escuela. Tú como maestro te das cuenta. ¿Qué haces? Ese tipo de situaciones es una cuestión debatida. Si yo me encuentro a mi alumno que trafica droga y dentro de la mochila le encontré la droga, es una cuestión debatida. Pero antes de que yo lo expulse, antes de que yo lo expulse, tengo que checar esto, tengo que checar esto, tengo que checar esto, tengo que checar esto. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Si te encuentras ante una cuestión debatida, vete al interés superior de la niñez, donde vienen todo listado de los derechos a los que ellos tienen, de las obligaciones que tenemos, y no lo podemos expulsar, porque no está en nuestros ámbitos de competencia. Si yo expulso a ese niño, vean lo que nos dice después. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes en lo individual o colectivo, se deberá evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Maestro, si te encuentras en una cuestión debatida y no pones o no antepones el interés superior de la niñez, evalúa y pondera las repercusiones, porque tu obligación principal es salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Ojo aquí, vean que independientemente de la gravedad de la situación que se dé dentro de nuestro salón, tenemos que poner el interés superior de las niñas, niños y adolescentes por arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué más nos dice? La asignación de recursos, y aquí se los vuelvo a poner. Cuando dice la federación, entidades federativas, municipios, demarcaciones, territorios de Ciudad de México, el Estado, ¿sí? El Estado. En el ámbito de sus competencias, debe crear políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como garantizar su bienestar, y vuelven otra vez privilegiando el interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. Entonces, ¿qué es el interés superior de la niñez? Es el conjunto de derechos y obligaciones en donde como servidores tenemos que cumplir para que ellos tengan acceso, continuidad y permanencia en la educación. ¿Sí? De aquí nos pide irnos al artículo 13. Aquí están. Para efectos de la presente ley, son los derechos de manera enunciativa, mas no limitativa lo siguiente. ¿Qué significa esto? Que sea enunciativo y no limitativo. Que si hay algo que se les pasa y coincide con algún derecho, tienes que respetarlo. ¿Sí? Entonces aquí, derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. Derecho a la prioridad.
derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia, a la integridad personal, a la protección de la salud y a la seguridad social, a la inclusión de NNA con discapacidad, a que reciban educación, a que tengan descanso y esparcimiento, a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Todos estos derechos son los que tenemos que salvaguardar para cumplir el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí nos manejan 17 derechos, pero de los que citan y todavía te dicen, ah, no, aquí me pasé, me regreso al 13. Aquí están los derechos, son 20 derechos, pero todavía, si hay alguno que ellos no consideran, lo tienes que respetar, ¿sí? Bien, si se dan cuenta, analizamos del 57 al 60 y del segundo, tercero al 23º. Les digo, esta sesión la voy a distribuir en 2 horas, en 2 partes, perdón, porque son muchísimos, ¿sí? Pero los más importantes son los que puse aquí. Sí, vamos a revisar los demás en la siguiente sesión. Lo que voy a hacer ahorita, les voy a enviar el formulario para que lo respondan. Si ven la grabación, vean primero la grabación y después hagan el formulario. O al revés, como ustedes se acomoden. Pero si entramos en la segunda sesión analizando las respuestas del formulario, espero que se dé un espacio en la semana para analizarlo y con los demás artículos que nos piden de esta ley. ¿Sí? Entonces, antes de avanzar a la Ley General de Educación, que ya tengo el tema aquí listo, vamos a terminar la Ley General de los Derechos del Niño y Adolescente. ¿Sí? Entonces, vamos a, vamos a hacer una pausa. Les mando el formulario, lo responden. Voy a cortar la sesión aquí el día de hoy. Para la siguiente sesión que estemos todos, empezamos con el análisis del formulario y con la continuidad de los demás artículos. ¿Vale? Entonces, seguimos en contacto en el grupo. Ahorita les mando el formulario y ahí les mando las indicaciones al correo. Estamos en contacto. Cuídense mucho.